Son 3 numerales, los 3 tienen como subtítulo la última prueba de la iglesia y vamos a ver rápidamente lo que dicen y luego vamos a regresar sobre estos numerales. Entonces, el numeral 675 dice, la última prueba de la iglesia, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. ¿Qué significa sacudirá la fe? La fe se va a poner a prueba, la fe se puede perder, la fe se puede adulterar, la fe se puede enfriar. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, es decir, el misterio del mal, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Una impostura religiosa, es decir, una iglesia, una religión falsa, impostora, que va a dar una solución aparente a problemas a costo de renunciar a la verdad. Dice, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un falso, de un pseudo mesianismo, en la que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. Y ahí están todas las citas, de San Pablo principalmente y de Juan. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia. Es decir, se adultera la verdadera esperanza que es en Cristo, en Jesucristo, y se vende una falsa esperanza en la historia, es decir, en el tiempo, es decir, en la vida presente. La esperanza mesiánica en el tiempo, lo cual puede alcanzarse sino más allá del tiempo. Es decir, el reino se va a realizar más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico, es decir, el juicio final. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Y se cita al Papa Pío XI en la carta encíclica Divini Redentoris, que es la condena al comunismo. Es decir, el catecismo nos advierte que el comunismo es la manera en que se va a presentar esa esperanza mesiánica falsa, dice el catecismo, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie falseada de redención de los más humildes. A Gaudium et Spes, numerales 20 y 21. Es decir, la Iglesia tiene claro el peligro del comunismo, de esta ideología. Nuestra madre nos lo advirtió y lo tenemos en el Perú en su edición 2021, acogido por un país de cerca del 90% de cristianos, 70% de católicos. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Y bueno, voy a cerrar estos numerales para pasar a comentar estos hechos que están en la revelación, están en la Sagrada Escritura y que la Iglesia
nos lo enseña en el Catecismo de la Iglesia. Entonces, vamos en primer lugar a la prueba que implica este falso mesianismo. Y remito a lo que comentaba el jueves pasado, a lo que ocurría hacia el año 91 del siglo pasado, 1991, que fue la fecha de los 100 años de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, es decir, que habla de las cosas, de la cuestión social, de las cosas nuevas, y que el Papa San Juan Pablo II a los 100 años emite esta encíclica Centésimos Annus, 100 años, y él hace un balance hacia el año 91 de lo que había significado la Guerra Fría, el comunismo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la doctrina social de la Iglesia, que había devastado la fe, principalmente en Europa, en Asia, y había causado daños terribles en términos de vidas humanas, en términos de sufrimiento, de dolor, y en términos de ideologías que habían puesto al hombre como centro y sacado a Jesucristo. Y entonces, dos palabras a mí me resuenan de este documento que los invito a que lo lean. Pero el Papa señala, a modo de balance, síntesis, que esto se debe a que hay una visión inmanentista, es decir, nuestra fe tiene la amenaza y el peligro de anteponer la añadidura al reino de Dios. Y en lugar de buscar primero el reino de Dios, primero buscamos los bienes temporales, los bienes pasajeros, la añadidura, nos dicen los evangelios. Y eso ha sido un éxito de las ideologías que aparecen hacia el siglo XVIII en el contexto de la Revolución Francesa, como también mencionábamos, pero dos de las más nefastas que tienen vigencia al presente son el liberalismo materialista y supuestamente la respuesta al liberalismo, que es el materialismo marxista ateo,